Muy buenas tardes a todos. En esta nueva clase, luego de haber visto la fisiología del sistema respiratorio, vamos a estar trabajando a partir de la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Bueno, los objetivos de esta clase serán, en primera instancia, poder definir lo que es el concepto de insuficiencia respiratoria. Vamos a delimitar las distintas clasificaciones que hay para esta insuficiencia respiratoria. Vamos a reconocer los distintos mecanismos que dan origen a esta insuficiencia respiratoria. Vamos a caracterizar algunos hallazgos clínicos propios de pacientes con insuficiencia respiratoria y vamos a esbozar algunas nociones básicas para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria en relación al mecanismo fisiopatológico que esté originando cada tipo de insuficiencia respiratoria. Por definición decimos que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema respiratorio para llevar a cabo un adecuado intercambio gaseoso que permita llevar a cabo las funciones básicas del organismo. Nosotros sabemos, como hemos visto en la clase anterior, que el sistema respiratorio se encarga del intercambio gaseoso a partir de la captación de oxígeno del medio ambiente y la difusión de dióxido de carbono hacia este medio ambiente como desecho del metabolismo celular. Hay algunas condiciones o situaciones específicas que muchas veces se toman como sinónimos y que es importante poder definir. No es lo mismo hablar de hipoxia que hablar de hipoxemia, que hablar de insuficiencia respiratoria. Si hablamos de hipoxia, estamos hablando de una deficiencia en el aporte de oxígeno a los distintos tejidos del organismo. Y no hay un criterio gasométrico específico para definir hipoxia debido a que la hipoxia está producida directamente en los tejidos y por lo tanto es difícil de medirla. Las manifestaciones de la hipoxia son clínicas, como puede ser la cianosis, que es algo que observamos, esa coloración azulada de las mucosas y los tejidos y que muchas veces vemos, sobre todo en la punta de los dedos, en los labios, cuando estamos hablando de acrocianosis, es decir, cianosis en la periferia del cuerpo. Luego tenemos el concepto de hipoxemia, que hace referencia a una disminución de la presión parcial de oxígeno circulando en la sangre arterial. Y esto sí lo podemos medir mediante una gasometría arterial y podemos definir que la hipoxemia es una disminución de presión arterial de oxígeno entre los 80 milímetros de mercurio y los 60 milímetros de mercurio. Recordemos que lo deseado era una presión arterial de oxígeno de 90 a 100 milímetros de mercurio, por lo tanto, por debajo de 80 ya estaríamos hablando de una situación de hipoxemia, pero debe ser mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Y por qué? Porque si hablamos de una caída de la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, estamos hablando de insuficiencia respiratoria, donde hay una incorrecta oxigenación arterial y o eliminación de dióxido de carbono. Es decir, esta insuficiencia respiratoria, sabemos que hay una deficiencia de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, pero puede haber una presión arterial de dióxido de carbono normal o ligeramente aumentada, que es lo que conocemos como hipercapnia, cuando la presión arterial de dióxido de carbono supera los 45 milímetros de mercurio. ¿Y cómo clasificamos esta insuficiencia respiratoria? En primera instancia podemos clasificarla según el tiempo de duración de la misma. Tenemos la insuficiencia respiratoria aguda, la insuficiencia respiratoria crónica y la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, donde los mecanismos de compensación del paciente crónico ya se han agotado y comienza a agudizarse su estado de salud, y estas reagudizaciones de las insuficiencias respiratorias crónicas son graves y muchas veces requieren internación. También podemos clasificar la insuficiencia respiratoria en función de los valores gasométricos que se presenten, y aquí la podemos clasificar como insuficiencia respiratoria de tipo 1 o de tipo 2. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 1, hablamos de una insuficiencia respiratoria hipoxémica o parcial, donde tenemos una presión de oxígeno que es muy baja, por debajo de 60 milímetros de mercurio, como hemos dicho previamente, pero con un dióxido de carbono normal. Y luego tenemos la insuficiencia respiratoria de tipo 2, que es aquella hipercápnica o global,
donde el problema está muchas veces en la bomba respiratoria, en los músculos respiratorios, y se produce una presión de oxígeno baja y además hay una retención de dióxido de carbono porque no se puede eliminar, produciendo una presión de dióxido de carbono alta. Y por último, también podemos clasificar a la insuficiencia respiratoria en función de la severidad del cuadro. Y esta severidad del cuadro hipoxémico se va a clasificar según la PAFI. La PAFI es un índice establecido entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Y de alguna forma nos dice cuán grave está el sistema respiratorio de nuestro paciente, aunque le estemos administrando oxígeno. Porque nosotros sabemos que muchas veces un paciente hipoxémico, comenzamos la administración de oxígeno, de pronto se puede llegar a ciertamente normalizar el nivel gasométrico, la gasometría arterial en relación a la presión arterial de oxígeno, pero de pronto no quiere decir que nuestro paciente ya esté bien o ya esté recuperado de esta insuficiencia respiratoria. Por eso surgió la PAFI, para poder de alguna forma clasificar la insuficiencia respiratoria en pacientes que están recibiendo oxigenoterapia. Esta PAFI tiene esta fórmula que ven aquí abajo, donde se divide la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2 que se está administrando a nuestro paciente mediante la oxigenoterapia o ventilación mecánica. Y ese cociente se multiplica por 100. Y ahí vamos a obtener el cociente, el número de PAFI, que nos va a poder permitirnos clasificar esta insuficiencia respiratoria. Vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos un paciente con 85 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Si vemos este valor solamente, podríamos decir que el paciente está bien, no tiene insuficiencia respiratoria porque el valor de oxígeno está relativamente bien. Pero hay que tener en cuenta que le estamos administrando oxígeno al 50%. Por lo tanto, hay que calcular la PAFI para ver qué tan severa es la insuficiencia respiratoria de este paciente. Si nosotros hacemos esta división nos da 1.7 y si lo multiplicamos por 100 nos da 170. Es decir, que este paciente que de pronto parece tener una presión arterial de oxígeno normal, se encuentra dentro de los rangos de severidad de insuficiencia respiratoria por PAFI en un rango de insuficiencia respiratoria moderada, inclusive cercano a 150, que es un margen que muchas veces se toma como criterio para realización de reclutamiento alveolar, como pueden ser maniobras invasivas o maniobras no invasivas, como es la posición de decúbito prono, que muchos de ustedes habrán visto en el transcurso de la pandemia por COVID-19. Por eso es tan importante calcular rutinariamente el PAFI a nuestros pacientes para poder saber la severidad de la insuficiencia respiratoria que tienen. Si encontramos una PAFI de 300 a 200, la insuficiencia respiratoria es leve. Si encontramos una PAFI de 200 a 100, tenemos una insuficiencia respiratoria moderada. Y ya si tenemos una PAFI menor a 100, la insuficiencia respiratoria de nuestro paciente es severa y seguramente va a requerir de alguna maniobra o alguna medida invasiva para solucionar ese problema en la oxigenación. Y para fundamentar la insuficiencia respiratoria tenemos que conocer cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que nos producen esta insuficiencia respiratoria. Y a partir de identificar cada mecanismo que está produciendo esta insuficiencia respiratoria es que vamos a poder darle un tratamiento específico a la misma. Tenemos por un lado la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la hipoventilación alveolar, la alteración de la difusión, el efecto shunt sanguíneo y el desequilibrio en la ventilación-perfusión o VQ que hemos visto en la clase anterior. Vamos a ver específicamente cada uno de estos mecanismos. El primer mecanismo es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno y es algo bastante simple de entender. Se produce porque hay una disminución en la concentración de oxígeno disponible en el aire que está respirando este paciente y por lo tanto, como hay menos oxígeno, el paciente tiene un menor intercambio de este gas y se produce hipoxemia. Entonces, fíjense acá, tenemos un alvéolo en situaciones normales donde hay una buena concentración de moléculas de oxígeno y de pronto se disminuye la fracción inspirada de oxígeno, que ya no es del 21%, que recordemos que este 21%
es la concentración de oxígeno normal en el aire. Por lo tanto, el oxígeno disponible en estos alvéolos va a ser mucho menor y este paciente va a poder hacer una difusión de este gas mucho menor. Por lo tanto, nos vamos a encontrar pacientes que van a tener una presión arterial de oxígeno muy baja y además una presión arterial de dióxido de carbono baja. ¿Y por qué es esto? Porque como el cuerpo va a detectar que hay poco oxígeno circulando, va a aumentar la ventilación, va a demandar que el cuerpo respire más rápido, va a aumentar la frecuencia respiratoria y esto nos va a aumentar la eliminación de dióxido de carbono. Por eso estos pacientes van a tener oxígeno bajo y dióxido de carbono bajo, porque están hiperventilando para tratar de captar más oxígeno. Esto se puede dar en situaciones de grandes alturas, donde la concentración de oxígeno en el aire es menor, en lugares cerrados, donde haya poca ventilación y el consumo de oxígeno sea muy rápido, la disponibilidad de este oxígeno se puede agotar rápidamente, o en situaciones de incendios, por ejemplo, donde la combustión del fuego va a consumir este oxígeno disponible en el aire y de pronto el paciente va a llegar hipoxémico debido a que había una disminución en el consumo, en la disponibilidad de oxígeno en el aire debido al consumo mediante la combustión del fuego. Con respecto a la hipoventilación alveolar, hablamos de un mecanismo fisiopatológico que se produce porque no se logra una adecuada expansión del tórax que permita un ingreso de volumen de aire, o el pulmón, el parénquima pulmonar en sí, tampoco puede expandirse adecuadamente para recibir un volumen de aire. Esto generalmente tiene causas musculares, pero puede estar dado también por algunas problemáticas que afecten directamente a la pared torácica y al parénquima pulmonar. Fíjense que debido a que los músculos respiratorios no están trabajando bien, hay una disminución de la frecuencia respiratoria, hay una disminución del volumen corriente inspirado y por ende va a haber una disminución de la concentración de oxígeno que llega a este alvéolo. También nos vamos a encontrar con que hay una menor difusión de gases, por lo tanto, la presión arterial de oxígeno de este paciente va a ser baja y además la presión arterial de dióxido de carbono va a ser elevada. ¿Por qué? Porque como el paciente no está ventilando adecuadamente, no se está pudiendo eliminar el dióxido de carbono y este dióxido de carbono se está acumulando en la circulación sanguínea, produciendo una presión arterial de dióxido de carbono elevada. Esto se puede dar en patologías musculares, ¿sí?, que afecten a los músculos respiratorios. Es algo que hemos visto mucho en pacientes que agotan su capacidad muscular debido al deterioro respiratorio continuo al que están sometidos, como han sido los pacientes COVID. También puede suceder en patologías de la pared torácica, donde aquí por ejemplo tenemos una cifoescoliosis severa, donde no se permite la adecuada expansión del pulmón debido a que la columna vertebral está ocupando parte de la cavidad torácica y dificultando la expansión del tórax. También tener en cuenta, por ejemplo, que en procesos como los neumotórax, el parénquima pulmonar se ve colapsado debido a la pérdida de la presión negativa entre las hojas pleurales y esto dificulta la expansión de este pulmón, de este globo que tenemos en la caja torácica, impidiendo que haya una adecuada ventilación de los alvéolos y por lo tanto no se pueda captar oxígeno y no se pueda eliminar dióxido de carbono. Y por último, en patologías de origen neurológico, como puede ser miastenia gravis, Guillain-Barré, donde hay un problema a nivel neural, a nivel de la sinapsis de las neuronas y por lo tanto muchas veces esta información necesaria para que los músculos elaboren su trabajo respiratorio se corta y no se puede producir una respiración eficaz y por lo tanto hay una hipoventilación. Luego tenemos alteraciones en la difusión y estas alteraciones están dadas porque existe un engrosamiento en la membrana alveolo-capilar que dificulta esta difusión de los gases entre esta membrana. Este engrosamiento está dado muchas veces por patologías crónicas, ¿sí?, o por inflamación
del intersticio del tejido conjuntivo que rodea muchas veces la membrana alveolo capilar, y esto dificulta que puedan pasar por aquí los gases, tanto el oxígeno como ya vamos a ver el dióxido de carbono en menor medida. Esto puede estar dado en situaciones de fibrosis pulmonar, donde se ensancha esta pared, o en neumopatías intersticiales, donde lo que se está inflamando muchas veces es el tejido conjuntivo circundante y esto dificulta la difusión de gases. En estos pacientes vamos a encontrar una presión arterial de oxígeno baja, como en todas las insuficiencias respiratorias, pero acá fíjense que vamos a tener una presión arterial de dióxido de carbono normal o incluso baja. Y esto muchas veces dirán, pero ¿cómo es posible si no pueden difundir los gases? Bueno, la fisiología nos dice que el dióxido de carbono difunde hasta 20 veces más rápido que el oxígeno. Y esto implica que muchas veces a partir de esta insuficiencia respiratoria y esta hipoxemia se produzca un aumento de la demanda respiratoria con hiperventilación y que se pueda eliminar una mayor cantidad de dióxido de carbono a pesar de esta dificultad en la difusión que hay, y donde además recordemos que no todas las unidades alveolares se encuentran de esta forma, no todos los alvéolos tienen engrosada su membrana alveolo capilar y por lo tanto en esos alvéolos sanos se va a producir una hiperdifusión de dióxido de carbono y esto nos va a llevar a una presión arterial de dióxido de carbono normal o baja. El siguiente mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria es el efecto de shunt sanguíneo. Este shunt lo que nos viene a definir es la palabra salto en inglés y se da cuando parte de la sangre venosa pasa al extremo arterial sin haber realizado el intercambio gaseoso, sin haberse oxigenado y sin haber eliminado el dióxido de carbono. Esto puede estar dado por dos mecanismos principales. En primera instancia, un shunt cardíaco propiamente dicho, donde muchas veces hay alguna cardiopatía congénita, alguna malformación, que implica de que la sangre venosa se mezcle con la arterial, haciendo que nuestro paciente tenga una mala oxigenación. Esto se puede dar, por ejemplo, en esta cardiopatía congénita, donde está abolido el tabique interventricular y de pronto hay una conexión interventricular donde se está mezclando la sangre desoxigenada con la sangre oxigenada y esto dificulta el aporte de oxígeno a los tejidos. Y luego tenemos un mecanismo puramente pulmonar donde hay un desequilibrio en el gradiente de ventilación-perfusión debido a que no se permite una adecuada ventilación alveolar porque este alveolo está ocupado, por lo tanto no hay una adecuada ventilación y no pueden difundir los gases hacia los capilares pulmonares. Esta ocupación alveolar puede estar dada por distintos líquidos, distintos fluidos, distintos componentes en función de la etiología específica. Este alveolo puede estar lleno de líquido, que puede suceder en un edema agudo de pulmón, o puede estar lleno de sangre, como puede suceder en un hemotórax, o que este alvéolo se llene de moco o de pus, como puede suceder en patologías como neumonías, donde hay una inflamación generalizada del parénquima pulmonar. Tener en cuenta también que en situaciones como en el distrés, el síndrome de distrés respiratorio agudo, se produce lo que se conoce como un flooding alveolar, producto de esta inflamación generalizada del parénquima, donde de pronto aumenta la permeabilidad alvéolo capilar y se comienza a llenar de líquido este alvéolo, que muchas veces además a partir de la reacción inflamatoria se llena de células blancas, produciendo pus, aumentando la producción de moco y dificultando enormemente esta difusión de gases sanguíneos. Por lo tanto, el síndrome de distrés respiratorio agudo es un desequilibrio en la ventilación y perfusión de los alvéolos. Y ya para terminar, vamos a hablar del mecanismo de desequilibrio BQ que hemos mencionado recientemente y tener en cuenta de que este desequilibrio BQ no solamente se da en el caso que vimos previamente, donde el gradiente BQ es cero debido a que no hay una adecuada ventilación,
como se puede dar en neumonías, en edema agudo de pulmón, sino que también puede suceder que este gradiente BQ sea infinito, es decir, de que tengamos la mejor de las ventilaciones, pero no haya un adecuado flujo sanguíneo. Esto se puede dar en situaciones de tromboembolismo pulmonar, donde un trombo nos bloquea este capilar sanguíneo y de pronto no puede pasar la sangre para poder realizar la hematosis, o en situaciones de shock, donde muchos de los capilares no reciban un adecuado flujo sanguíneo, por lo tanto se va a dificultar el paso de los glóbulos rojos por esta membrana y se va a dificultar la difusión de gases en la membrana alveolo-capilar. Y también en situaciones que en la clínica no son tan frecuentes, pero que puede suceder inducidas, por ejemplo, a la ventilación mecánica, como la sobredistensión alveolar, donde este alvéolo está sobredistendido, muchas veces relaciona a una debilidad de las fibras que mantienen la forma de este alvéolo. Y esto implica de que esta sobredistensión, este crecimiento desmesurado del alvéolo, comprima el capilar sanguíneo circundante, dificultando así que pasen por aquí los glóbulos rojos y puedan realizar el intercambio gaseoso. En estas situaciones de desequilibrio o ventilación-perfusión, como hemos visto en el resto, siempre va a haber una presión de oxígeno baja, pero la presión arterial de dióxido de carbono puede variar. Inicialmente puede ser baja porque el paciente va a estar hiperventilando y por lo tanto en los alvéolos que funcionen bien van a estar eliminando mucho dióxido de carbono. Luego puede comenzar a normalizarse e inclusive a incrementarse si no se tratan las causas de este desequilibrio BQ. Por ejemplo, si tenemos una neumonía y nuestros alvéolos están completamente inundados de líquido, pus, moco, y esto no se trata, esa neumonía va a seguir progresando, va a seguir ocupando alvéolos y de pronto el dióxido de carbono que estaba bajo porque el paciente hiperventilaba, llega a un punto que ya comienza a estar elevado porque ni siquiera está pudiendo eliminar el dióxido de carbono porque cada vez tiene menos alvéolos sanos para poder realizar este intercambio gaseoso. Si bien las causas que hemos mencionado previamente se asocian a insuficiencia respiratoria aguda, también pueden ser causantes de la insuficiencia respiratoria crónica. Esta insuficiencia respiratoria crónica la podemos definir como un síndrome caracterizado por la disminución de la presión arterial de oxígeno de forma mantenida, con o sin disminución de la presión de dióxido de carbono. Y esta insuficiencia respiratoria crónica se puede caracterizar a partir de dos grandes criterios gasométricos. Tenemos la insuficiencia respiratoria crónica parcial, que se caracteriza por una disminución, recordemos, menos de 60 milímetros de mercurio, en la presión de oxígeno, pero con una presión arterial de dióxido de carbono normal o baja, ¿sí? Que siempre va a ser menos de 45 milímetros de mercurio. Y está causada principalmente porque hay alteraciones en esta ventilación y difusión alveolar, como hemos visto previamente, muchas veces en pacientes EPOC, en pacientes que tienen fibrosis pulmonar, se produce este tipo de insuficiencia respiratoria. Y luego tenemos la insuficiencia respiratoria crónica global, que está caracterizada por este aumento de la CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio, además, por supuesto, de la hipoxemia necesaria para poder definir insuficiencia respiratoria. Y generalmente se asocia ya más a lo que es el fallo de la bomba ventilatoria, por las causas que hemos visto previamente, y también puede suceder por alteraciones en esta relación ventilación-perfusión. Debe entenderse que esta insuficiencia respiratoria crónica es una enfermedad progresiva que va de semanas a meses de evolución y que, si bien puede haber en un inicio alteraciones en el estado ácido-base, el pH luego tiende ciertamente a estabilizarse porque existe una compensación crónica de este paciente a este estado de insuficiencia respiratoria crónico. Aparece policitemia, que es un aumento en el recuento de glóbulos rojos para tener más transportadores de estos gases arteriales, y también aparece un aumento del 2,3-difosfoglicerato, que es un componente de los glóbulos rojos que lo que hace es facilitar la liberación de oxígeno en los tejidos mediante la unión a la hemoglobina. Es decir, este componente, esta proteína, se asocia a la hemoglobina para que la hemoglobina suelte el oxígeno en los tejidos
y de esta forma puedan oxigenarse los distintos tejidos. Este paciente que está en compensación crónica aprende a tolerar esta situación de insuficiencia respiratoria y muchas veces esta compensación crónica deviene en alteraciones macroscópicas visiblemente observables en la anatomía del paciente, donde por ejemplo vamos a encontrar pacientes que tengan un tórax en tonel debido a este aumento crónico de la necesidad del aumento de la expansión de la caja torácica, donde muchas veces también los alvéolos enfisematosos comienzan a dilatarse y esto produce un aumento en el volumen del parénquima pulmonar, lo cual implica la necesidad de un aumento en el volumen de la caja torácica para poder contener este pulmón enfisematoso. Y también aparecen otros signos clínicos característicos como pueden ser los dedos en palillo de tambor o uñas hipocráticas. La insuficiencia respiratoria, independientemente de su etiología, puede también identificarse e interpretarse a partir de los patrones radiológicos que veamos en la radiografía de tórax. Si tenemos una radiografía de tórax normal, podemos pensar que esta insuficiencia respiratoria está siendo ocurrida por pacientes con EPOC, con pacientes que tengan broncoespasmos, es decir, que el problema esté en las vías aéreas de conducción, la aparición de TEP, que es muy difícil de diagnosticar mediante criterios radiológicos, la hipertensión pulmonar y el infarto agudo de miocardio, que sería una causa cardíaca que nos podría conllevar también a insuficiencia respiratoria. Luego tenemos patrones radiológicos con opacidad pulmonar bien localizada, como es la que podemos observar acá, que son imágenes clásicas de neumonías, también puede estar asociados a telectasia, a la aspiración de contenido. El infarto pulmonar de una zona, ¿sí?, del parénquima pulmonar también puede ser observado de esta forma como una opacidad localizada. Y la hemorragia alveolar, cuando es localizada, también se puede observar como esta densidad, esta opacidad pulmonar localizada. En el caso de tener una placa de tórax con opacidad pulmonar difusa, fíjense que esta opacidad ocupa casi todo el parénquima pulmonar. Lo podemos asociar a edema pulmonar cardiogénico. También podría suceder en situaciones de neumonía difusa o en síndrome de distrés respiratorio agudo, donde dijimos que ocurre un gran flujo alveolar, es decir, esos alvéolos comienzan a llenarse de líquido y de exudado inflamatorio. Y también en situaciones de contusión pulmonar por esta propia respuesta inflamatoria del pulmón que nos puede llevar a este tipo de patrón radiológico en la placa de tórax. Y luego, por último, tenemos también radiografías de tórax con alteraciones extraparenquimatosas, donde aquí ya vamos a observar, por ejemplo, neumotórax, donde vamos a poder observar la línea pleural, parietal, cifoescoliosis, donde dijimos, ¿no?, la columna de pronto nos puede estar dificultando la expansión de los pulmones y eso lo vamos a poder observar en la placa de tórax, derrame pleural, como esta imagen que tenemos aquí, tórax inestable u inclusivemente la obesidad mórbida en pacientes que son muy obesos. Esa obesidad mórbida nos puede estar dificultando la ventilación debido a que el tórax no puede expandirse adecuadamente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria? Principalmente tenemos disnea como principal manifestación clínica de esta insuficiencia respiratoria, pero también nos podemos encontrar cianosis, taquipnea, aleteo nasal, taquicardia, el uso de músculos accesorios, como podemos ver en esta imagen de acá, y por supuesto otros signos como puede ser la tos o la sibilancia. Por supuesto, uno de los primeros síntomas que vamos a encontrar va a ser que el paciente nos va a referir esta sensación subjetiva de falta de aire. Pero es importante tener en cuenta de que estas manifestaciones clínicas, tanto de la hipoxemia como de la hipercapnia, pueden variar en función de si está disminuido el oxígeno o aumentado el dióxido de carbono. En la hipoxemia vamos a encontrar estas manifestaciones que hemos mencionado previamente, pero en situaciones de hipercapnia podemos llegar a encontrar manifestaciones distintas. Y recordemos que muchas veces
La severidad de la insuficiencia respiratoria se calcula mediante la PAFI, que como vimos previamente contempla la presión de oxígeno, pero no contempla la presión de dióxido de carbono. Por eso es importante tener en cuenta estos síntomas también. En hipoxemia vamos a encontrar disnea, taquicardia, taquipnea, sudoración, paciente confundido, cianótico, que va a estar ansioso y que si esto sigue progresando podría llegar a presentar convulsiones y posteriormente coma. Y en el caso de la hipercapnia vamos a encontrar un paciente que va a estar somnoliento, un paciente que va a estar letárgico, desorientado, con taquicardia, va a presentar también algunos temblores, va a tener cefalea, asterixis, que son movimientos involuntarios de los miembros, papiledema, donde se va a comenzar a producir ya un aumento de la presión intracraneana por un aumento de la presión de dióxido de carbono que nos implique posiblemente edema cerebral, y esto nos va a comprimir el nervio óptico, por lo tanto el paciente va a comenzar con dificultades en la visión, y si esto sigue progresando podría llegar a una situación de coma. ¿Y cómo vamos a tratar esta insuficiencia respiratoria? La vamos a tratar según el mecanismo fisiopatológico que le esté dando origen. Por eso es tan importante siempre estudiar la causa que le está produciendo hipoxemia a nuestro paciente. Si el primer mecanismo es el que está afectando a nuestro paciente, de los que vimos nosotros, ¿no?, la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, simplemente el tratamiento va a ser brindar oxigenoterapia a nuestro paciente. De esta forma va a responder rápidamente a esta fracción aumentada de oxígeno y va a recuperar nuevamente la presión arterial de oxígeno. Si el mecanismo que está afectando a nuestro paciente es la hipoventilación alveolar, vamos a tener que encontrar la causa de esta hipoventilación. Por ejemplo, si es un paciente que se ha intoxicado con fármacos depresores del sistema nervioso central, vamos a tener que administrar fármacos que reviertan justamente estos depresores del sistema nervioso central para que el paciente pueda comenzar a ventilar nuevamente de forma normal. Si el paciente tiene alteraciones en la pared torácica, como puede ser un neumotórax, como puede ser una perforación a nivel torácico, se debe solucionar ese problema para que ese pulmón pueda expandirse nuevamente. Y si el paciente ya tiene una patología neurológica cuyo tratamiento es mucho más dificultoso, quizá aquí lo que podríamos asistir es mediante la ventilación mecánica, es decir, que el paciente deje de ventilar con presión negativa debido a que no puede hacer este esfuerzo muscular para generar presión negativa y comenzar a asistirlo nosotros con la ventilación mediante presión positiva. En el caso de que el problema esté en la alteración de la difusión, es decir, hay un engrosamiento de esta membrana alveolo-capilar, muchas veces es difícil tratar la causa. En el caso de que estemos hablando de neumopatías intersticiales, debería poder llegar a tratarse con medicación, muchas veces con antiinflamatorios, pero en el caso quizás de la fibrosis pulmonar, donde el tratamiento es mucho más limitado, nos limitaremos a poder proporcionar oxigenoterapia para aumentar la disposición de oxígeno y de alguna forma facilitar este intercambio gaseoso por un aumento en la concentración de oxígeno proporcionado. Recordemos que estos gradientes de difusión están dados por diferencias de gradientes de presión, por lo tanto, cuanto más disponibilidad de oxígeno le demos a estos alvéolos, de alguna forma vamos a lograr facilitar un poco más esta difusión de gases a través de la membrana alveolo-capilar. Cuando nos encontremos con un paciente que está shunteando, es decir, que está en insuficiencia respiratoria por shunt sanguíneo, tenemos que encontrar la causa. Si la causa es cardíaca, va a haber que resolverla quirúrgicamente. Si la causa está dentro de los alvéolos por un desequilibrio en la ventilación y la perfusión de esos alvéolos, hay que de nuevo buscar la causa. Si esta causa está dada, como vamos a ver en la diapositiva posterior, por alteraciones en la circulación, va a haber que revertir esas alteraciones. O si está producida específicamente por alteraciones en la ventilación, vamos a tener que tratar estas alteraciones en la ventilación. Si es una neumonía lo que nos está produciendo este exceso de exudado, esta inflamación del alvéolo, vamos a tener que tratar esa neumonía. Si es sangre, vamos a tener que tratar ese hemotórax.
y si es un edema agudo de pulmón, también vamos a tener que tratar ese de líquido excedente en los alvéolos. Generalmente son causas, en este caso, en que se deteriora la ventilación por ocupación alveolar, donde también es necesario ventilar invasivamente al paciente o no, pero sí poder brindarle presión positiva al final de la expiración para de alguna forma facilitar esta dilatación alveolar y que de alguna forma también pueda eliminarse ese exceso de fluidos que están produciendo ocupación alveolar y dificultando la difusión de gases. No quiere decir esto de que no se va a administrar oxígeno a estos pacientes, pero siempre es necesario recordar que hay que tratar la causa y no solamente centrarnos en que si el oxígeno en sangre de nuestro paciente está bajo, hay que administrarle oxígeno y punto. Le puedo administrar todo el oxígeno del mundo, pero si no trato la causa, este oxígeno no va a servir de nada. Y por último, en los desequilibrios ventilación-perfusión, ya lo hemos mencionado un poco previamente, si la causa está porque no hay una buena ventilación, hay que trabajar sobre esa ventilación, como hemos mencionado en las diapositivas anteriores, y si la causa está en la circulación, en la perfusión, hay que trabajar sobre ello. Si hay un tromboembolismo de pulmón, es decir, un coágulo no me está dejando pasar sangre por aquí, hay que administrar fibrinolíticos, medicamentos que nos puedan ayudar a disolver este coágulo. En el caso de que sea por shock, el paciente esté muy hipovolémico, hay que administrar fluidos. Y en el caso de un paciente que tenga sobredistensión alveolar, muchas veces vamos a tener que trabajar tratando de reducir esta sobredistensión mediante adecuación en algunos parámetros de la ventilación mecánica. Ya para cerrar esta clase, recordemos que la insuficiencia respiratoria se caracteriza por una disminución en la presión arterial de oxígeno principalmente, que tiene que ser menor a 60 milímetros de mercurio, pero que además esta insuficiencia respiratoria puede cursar con normo o con hipercapnia. Recordemos que la hipercapnia es un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono por encima de los 45 milímetros de mercurio. Y por último, recordar lo que hemos estado viendo en estas últimas diapositivas, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria no debe circunscribirse solamente a la administración automática de oxígeno, sino que hay que buscar los mecanismos causales de esta insuficiencia respiratoria para trabajar sobre esas causas, para solucionarlas y posteriormente administrar, si es necesario, el oxígeno para compensar la hipoxemia que tenga nuestro paciente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en próximas clases.